Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy os traigo una entrevista con Fabián Sánchez García, empresario del sector turístico de Cáceres, pero sobre todo aventurero empedernido que a lomos de su BMW va surcando caminos y abriendo nuevos horizontes en busca de la felicidad, que no es otra cosa que la libertad de poder hacer lo que uno ama y de llevar a la práctica la pasión de su vida. Y es que cuando uno toma asiento en las aulas de una facultad de Derecho, es lógico pensar que entre sus compañeros de pupitre se encontrarán futuros abogados, jueces, fiscales, asesores jurídicos y, ¿por qué no?, algún que otro auxiliar administrativo de la Junta de Extremadura. Lo que ya no resulta tan habitual es que esas bancadas de universitarios estén ocupadas por auténticos aventureros, en el más amplio sentido de la palabra. Digo esto porque con el paso de los años, Fabián, antiguo compañero de promoción, decidió que lo suyo no era la toga, sino el mono de motorista. Fabián Sánchez García, con su gracejo característico, su porte desgarbado y ese aire de despistado que lo hace tan peculiar, se embarcó en una hazaña digna de épocas pasadas. Hazaña de la que el próximo 2 de febrero se cumplirán 7 años y que ha tenido la amabilidad de contarnos en primera persona para rememorar aquellos días gloriosos. Porque para afrontar aquella expedición que le llevó a cruzar el continente americano de sur a norte, desde Argentina hasta Alaska, hacían falta dos ingredientes básicos: una buena dosis de valor y un poquito de inconsciencia. Así que Fabián resolvió pasar de la ensoñación a la acción, haciendo realidad lo que muchos anhelamos, que no es otra cosa que la de cumplir el sueño de su vida, aparcando miedos y arrinconando temores. Y eso, precisamente, fue lo que hizo el protagonista de esta historia, poniendo rumbo al nuevo mundo como ya hicieran otros insignes extremeños. Eso sí, esta vez sin arcabuces ni celadas, sin petos ni espadas, sin escudos ni armaduras, porque aquí no hay conquistas que valgan, sino viajes iniciáticos con los que alimentar el espíritu. Los seguidores de Fabián fuimos testigos privilegiados de su ruta y gracias a sus publicaciones en Facebook presenciamos maravillas de la naturaleza como el glaciar Perito Moreno, las cataratas de Iguazú y las del Niágara, la cordillera de los Andes, el Gran Cañón del Colorado, el Valle de la Muerte. Con su relato de hoy visitaremos ciudades como la antigua Villa Imperial de Potosí, nos asomaremos a la bahía de Valparaíso, llegaremos hasta las murallas de Cartagena de Indias, cruzaremos complicadas fronteras, dormiremos en lavabos de mala muerte, nos azotarán la lluvia, el frío, nos daremos una vuelta por México DF, con los Steel Riders como anfitriones, visitaremos Hollywood, asistiremos a una boda en Las Vegas, y así hasta llegar, adentrándonos por paisajes de ensueño, a Alaska, su punto de destino. Así que, con vuestro permiso y cogiendo prestado el título de una de las novelas de Mario Vargas Llosa, os dejo con este héroe discreto del que no hablarán las crónicas, tal y como si hicieran con Cortés o con Pizarro, pero que ha dejado huella en quienes le conocemos, protagonizando un sinfín de aventuras y anécdotas que espero resulten de vuestro interés. Don Fabián Sánchez García, buenas tardes y bienvenido
a Comentarios desde la Barrera. Hola, buenas tardes, señor Méndez. Bueno, Fabi, pues sabes que, en primer lugar, gracias por atender a mi llamada y a acudir al podcast, a este nuevo proyecto. Y bueno, yo la idea que tengo es que la gente te conozca, sobre todo tu faceta aventurera de motero, y en concreto, bueno, pues el viaje que hiciste por América en el año 2015. Pero antes de entrar en materia, bueno, para que la gente te conozca un poco, tú naciste, si no me equivoco, en Bilbao en el año 74, con lo cual eres de mi quinta. ¿Cuándo llegaste a Cáceres entonces? Bueno, yo llegué a Cáceres pequeñito, porque mis padres, mis abuelos emigraron de Andalucía a Bilbao, a Altos Hornos, a trabajar, y mi padre también emigró de aquí de Extremadura a Bilbao. Se conocieron mi padre y mi madre, y yo nací allí por casualidades de la vida, y a los 3 añitos ya vine para acá, para Cáceres, y desde entonces aquí. Soy casi catobi. Catobi Me falta un poquito. De toda la vida, ¿no? Mangurrino de toda la vida. Sí, efectivamente. Y aquí en Cáceres pasaste por varios colegios, ¿recuerdas? No, toda la vida en el San Antonio. Yo he estado toda la vida en el San Antonio hasta los 18 años. Después, bueno, me presenté a la selectividad y empecé a estudiar Derecho. Era muy mal estudiante, no te voy a engañar, no se me da muy bien a mí Derecho. Allí nos conocimos tú y yo, por cierto. Efectivamente. Y nada, y después de 7 años, porque yo la carrera la dejé en quinto, no llegué a terminarla, empecé a trabajar en mi hostal y me dediqué al turismo y bueno, y ahí llevo 20 años trabajando ahí y bueno, ya sabes, apartamentos turísticos y bueno. Sigues en el sector y el tema de la pandemia supongo que también te habrá pegado un poco duro, ¿no? Bastante fuerte, sí. La verdad es que lo hemos pasado muy mal, pero bueno, ahora afortunadamente vamos saliendo un poquito del bache y recuperándonos, pero de momento todavía la situación pues está grave la cosa y bueno, pero tengo confianza en que de aquí a unos meses estemos casi en plena normalidad. Pues Fabi, tu afición por la moto, ¿desde cuándo viene esa afición y quién te la inculca? Ay, pues no te puedo decir. Mira, en mi familia no hay nadie motero. O sea, mi padre tenía una mobilete y a mí me encantaba la moto. O sea, yo recuerdo, creo, tendría 4 o 5 años cuando mi padre se compró la primera motito. Recuerdo exactamente el momento en que yo bajé de la escalera, vi la moto y bueno, era una mobilete que mi padre la utilizaba para ir al campo y a mí las motos me han apasionado de siempre. No he sido un gran entendido, pero las motos me apasionan. O sea, de cualquier tipo de moto me han apasionado. Y yo desde pequeñito lo primero que le pedí a mis padres en cuanto pude, con 14 años, fue una moto de 50, que fue una Rieju, y con ella iba al colegio, al San Antonio, y siempre me han apasionado las motos. Y bueno, mi familia ha sido humilde, nunca hemos tenido muchos recursos económicos, pero yo en cuanto empecé a trabajar, lo primero que hice fue comprarme una moto. ¿Y qué moto fue? Pues fue una Suzuki GSX del 91, una 600. Y bueno, no tenía tampoco mucha idea, como te digo, me compré un traje, el primero que pillé, un casco, lo segundo que pillé y bueno, y con ello empecé a conocer gente aquí en Cáceres, en el mundo de las motos, pues tengo muchos grandes amigos, ¿no? Porque es un mundo, la verdad, que apasionante. ¿Y esa moto fue nueva o de segunda mano? No, de segunda mano, porque esto te digo yo empecé a trabajar seriamente en el 2002 y la moto era del 91 y era de segunda mano. O sea, yo después sí que rápidamente, cuando pude económicamente un poquito más adelante, ya sí me compré otra moto, una R6, después una R1 y después ya definitivamente la BMW con la que he hecho los viajes pero sí que he tenido motos, me ha gustado mucho ir al circuito, también he tenido quads, me han gustado mucho los quads, el campo mucho y bueno, y el enduro. ¿Tu primer viaje fuera de España lo recuerdas y en qué año más o menos? Sí, mi primer viaje, a ver, yo he tenido siempre como una frustración con el tema de los viajes. Siempre me ha gustado viajar, pero como te digo, mi familia ha sido muy humilde y yo no he podido viajar. Realmente el primer viaje que yo hago fuera de España es con 28 años. O sea, yo antes no he salido nunca de España. Sí que fui a Portugal en el 92 en la Expo, pero no pude salir de España. Entonces el primer viaje que yo hago realmente pues sería en el 2003 más o menos y empecé a viajar pues lo típico de una semana, pues creo que fue a Inglaterra, estaba mi hermano estudiando en Newcastle y fui a Newcastle a verle y estuve allí una semana. Entonces bueno, fue el primer viaje que yo hice un poco fuera de España, igual que después estuve en Cuba, viajes así de una semanita. Sí que he intentado siempre en enero, cuando hace mal tiempo, pues
escaparme un poquito afuera, ¿no? A Cuba, a Brasil, a Perú. Todo eso antes del eso viaje fue... por América, ¿no? Sí, 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 pero viajes cortitos, ¿eh? O sea, lo típico, viajes cortos. Después ya he hecho otros más largos. ¿Viajes con más compañeros moteros o prefieres viajar Sí, solo? con mi hermano al principio, o sea, en aquella época, en el 2002 que yo empiezo a trabajar seriamente, pues afortunadamente nos empezó a ir bastante bien en el negocio. Yo soñaba con viajar y ver mundo y me daba igual la duración. Todo el dinero que yo tenía lo he invertido en viajar. Me compré la moto, eso fue lo primero, pero después todo lo demás siempre ha sido en viajar. Y bueno, y empecé pues con mi hermano y con algún amigo. Tenía un primo mío que es un auténtico viajero y aventurero, y él es el que me inculcó un poco en este tipo de viajes. El primero que hago es en el 2004 en quad por Marruecos. Estuve 25 días más o menos por Marruecos, y ahí es cuando descubro otro mundo, ¿no? Realmente, porque claro, la gente hace viajes, pues eso, pues a Londres, a Berlín, a Nueva York, y bueno, más o menos todo siempre lo mismo, ¿no? Pero Marruecos y el primer viaje que yo hice, pues ahí vi un poco que había otras formas de viajar y otra forma de ver la vida. Y tanta es tu pasión por la moto, ¿no?, que en el 2013 te empiezas a plantear ya lo de tu viaje por América, ¿no? O sea, desde el 2013 que te lo planteas hasta el 2015 que lo pones en marcha, pasan 2 años. ¿Cómo fue el proceso, Fabi? Pues mira, el proceso iba a cumplir los 40, yo tenía pareja y dejé a la pareja. Y bueno, y una vez que te dejas a la pareja, pues como que quieres cambiar de vida o quieres hacer otras cosas diferentes. Entonces, bueno, me faltaban 2 años para cumplir los 40 y para mí siempre los 40 ha sido como un referente. Siempre he pensado en que los 40 había que hacer algo importante. Entonces, veo un vídeo de Fabián Barrio, que ha sido siempre un referente para mí, un viajero, aventurero, periodista, en el que hay un vídeo de 5 minutos en el que él decide también por qué decide irse a dar la vuelta al mundo. Estuvo 2 años viajando en moto y él explica muy brevemente por qué decide irse, ¿no? Entonces yo pues estaba trabajando, viendo algunos vídeos, que a mí siempre me han gustado los vídeos de moto, y vi ese vídeo y ahí saltó la chispa, ¿no? O sea, realmente el vídeo es muy cortito y lo explica muy bien. Salí a dar una vuelta, se llama el vídeo, y bueno, y ahí es cuando decido que me tengo que ir, que la vida hay muchas cosas que ver y disfrutar y me tengo que ir. Entonces vendo la moto que tenía, me compro la BMW, pues la compré en Santander con mi padre, fui a Santander en el 2013 y después, pues nada, estuve durante 2 años preparando el viaje. Realmente yo no tenía ni idea, mucha idea qué es lo que quería hacer, ni el tiempo ni nada, pero bueno, poco a poco pues fui pues dándole pinceladas al viaje. Y por aquella época no conocías todavía ni a Mikel Silvestre ni a Charlie Siniguan. No. Yo creo que el primero que fue Fabián Barrio. Y bueno, había un programa de moteros, viajeros, que era el de Charlie Siniguan. El actor. No, Charlie Siniguan, perdona, no. Ewan McGregor. Ewan McGregor, claro, que de ahí viene. McGregor, el viaje de Ewan McGregor, y de ahí sale Charlie Siniguan. Y yo siempre decía, me encantaría hacerlo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿No? Pero bueno, eran cosas que se piensan, que se dicen, pero no decides hacerlo. Yo cuando decido y tomo las riendas del viaje es cuando, y me envalentono, es cuando veo el vídeo de Fabián Barrio, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya empiezo a conocer a Mikel Silvestre, Charlie Siniguan, pero antes no los conocía. Y por entonces también tenías ya noticia de la historia de Alexander Supertramp. ¿Fue también una motivación para ti o todavía no conocías al personaje? Ya no te puedo decir si en ese momento conocía al personaje. Yo creo que a lo largo de los 2 años es cuando yo conozco la historia de Alexander Supertramp y veo la película, ¿no? Hacia Rutas Salvajes, que se llama la película. Entonces sí que veo, pues también influyó, ¿no? Porque era un espíritu libre. Este hombre, pues lo que hizo, pues también rompió con la sociedad, decidió irse a Alaska
y bueno, y desafortunadamente le pasó lo que le pasó arriba en la Stampede Road, al norte de Alaska. Y yo, pues bueno, también uno de mis objetivos era el llegar al autobús donde él falleció, que después desafortunadamente por motivos del viaje no pude llegar. Llegué a muy pocos kilómetros de donde estaba el autobús. Sí, en eso, sí, pero eso era muy importante para mí. Ya llegaremos a ese punto. Pero una vez que tú ya te decides firmemente a hacer el viaje, ¿cómo se lo comentas a tus padres y a tus amigos? ¿Te toman por loco? Un poco sí, no se lo creían. No se lo creía nadie. Realmente, bueno, son las dos cosas que dicen, ¿no? Bueno, pues me gustaría ir a este sitio, me gustaría ir a Egipto, me gustaría recorrer Europa, ¿no? Ha habido mucha gente que ha recorrido Europa en moto, mi padre lo hizo, y yo pues cuando decido hacerlo, se lo digo a la gente y no me creen, claro. Ya realmente cuando ven que compras la moto, que empiezas a hablar demasiado en ello, que empiezas a ahorrar, que empiezas a dejar de hacer otros viajes que te gustan o quedar con tus amigos para ahorrar. Cuando te ven que ya va en serio, entonces es cuando se lo toman en serio, igual que mi familia. La verdad es que, bueno, mi familia siempre me apoyó mucho porque anterior a este viaje he hecho otros viajes, también me conocían, sabían que me gustaba viajar y que, sobre todo, viajes de aventura. Y bueno, rápidamente ellos sabían que era verdad, que había tomado la decisión. Y bueno, la verdad es que la gente me animó y me apoyó bastante. Bueno, tus amigos no apostaban mucho por ti, ¿no? Creo que alguno que otro te comentó que en las primeras de cambio te ibas a dar media vuelta, ¿no? Sí, no confiaba a nadie. La verdad es que, bueno, incluso llegaron a hacer apuestas. Hay un vídeo en el cañón del Colorado. Después, claro, ya llevaba, no sé si la mitad del viaje más o menos, de los 8 meses que duró, 4 meses, pues hago un vídeo diciendo, claro, ellos escribieron en una hoja el tiempo que yo iba a durar en el viaje y los motivos por los que iba a abandonar el viaje. O sea, no confiaban. Uno solamente, Ángel, es el único que dijo que sí, que lo iba a terminar. Pero todos, o sea, no sé si fueron 8 o 10, ya no recuerdo, todos dijeron que, pues, o que me iba a tener un accidente, o que me iban a robar, o que me iba a retirar. Bueno. Durante los preparativos, Fabi, ¿qué fue lo más complicado? ¿Reunir el dinero necesario, que ahora más o menos, si quieres, nos dices una suma aproximada de lo que te costó el viaje, o el tema del papeleo, del seguro, de los pasaportes? Bueno, todo un poco en sí, o sea, yo fui haciendo las cosas según fueron surgiendo. Sí que es cierto que el papeleo, pues necesitas muchos papeles para enviar la moto, seguros, bueno, claro, o sea que en cada país tenías que tener tu seguro, entrar en las aduanas, no había que pedir ninguna visa, ningún visado, o sea que eso era importante. Y bueno, tampoco no es muy complicado, ¿sabes? O sea, sí que es cierto que para meter la moto en el avión tienes que tener unas maderas tratadas, meterlas en un cajón especial, pero bueno, hay empresas que se dedican a eso y realmente fue todo rodado, ¿eh? O sea, no pides asesoramiento. Una vez que tú empiezas a buscar por internet, la gente te empieza a conocer, también creas una página en el Facebook y tal, y la gente te ayuda, ¿sabes? Miquel Silvestre, para cruzar muchas fronteras, yo le seguía y gracias a él pues sabía muchas veces lo que tenía que hacer, ¿no? De hecho, también le escribí varias veces, y a Fabián Barrio. El viaje, ¿por cuánto te salió al final? ¿Cuánto tenías tú presupuestado? Y finalmente, ¿cuál fue la cantidad que te gastaste? Todo fueron 20.000 euros. El enviar la moto, el prepararla, los viajes, la gasolina, el cruzar el tapón de Darién, los imprevistos, todo más fueron 20.000 euros. Entonces, yo cuando empecé el viaje tenía un presupuesto, creo recordar que eran de unos 75 euros más o menos diarios. Y cuando termino el viaje estaba prácticamente pelado, no tenía, pero sí que tenía ya un presupuesto diario para, no sé si unos 35 por ahí. O sea, a medida hubo muchos imprevistos, gasté de más y las pasé un poco canutas. De hecho, tuve que pedir alguna vez ayuda, hacer un crowdfunding y todo para poder continuar. Y bueno, afortunadamente todo salió bien, pero sí que llegué muy justito. Sí, porque yo siempre digo que más o menos la media de un viaje, si tú sales fuera de casa, más o menos son 100 euros al día lo que te gastas para estar bien. Y yo iba con el presupuesto más justo. ¿Buscaste algún tipo de patrocinio, Fabi? No sé, Caja Extremadura, Junta de Extremadura, o tú decidiste que con tus fondos propios podrías afrontar el viaje? Pues sí, la verdad es que fui tonto, porque la verdad es que después me dijeron no conté con ninguna ayuda. Yo lo sufragué todo, absolutamente todo.
Entonces sí que después, cuando fui viajando, pues conocí muchos viajeros y cómo nos he hecho esto y cómo no has pedido ayuda, cómo no, muchas tiendas de aquí de Cáceres me hubiesen ayudado, me hubiesen patrocinado. No lo hice, no lo pensé. O sea, mi viaje era mi viaje, como otros que había hecho, era todo por mi cuenta y no pedí ayuda. O sea, no pedí ruedas, me las podían haber dado, ¿sabes? Pero no, la verdad es que ni el ayuntamiento ni nada. Ya. Bueno, para el siguiente viaje, ¿no? Que creo que tienes pensado repetirlo, ¿o qué? No lo dudes. Sí, hombre, sí. Yo espero. A ver, ya hace 7 años de eso. Y yo me gustaría... Tengo 47. Y me gustaría, pues, que a los 50 intentar darme otro regalito y bueno, y si es el último, pues hacerlo bien. Me encantaría. Entonces, bueno, todavía no he tomado la decisión. Tengo que ver algunas cosas, pero sí que la clave está en, pues así, un flash que te dé y tomo la decisión y para adelante. Con lo cual, creas una página de Facebook, Fabián Planet, en Ruta por América, si no me equivoco, que, bueno, llegaste a acumular cerca de 3.000 seguidores, ¿no? Sí, 3.200 por ahí más o menos, sí. Sí, la verdad es que me sorprendió, porque mira, yo te lo digo brevemente cómo fue, o sea, tenía pensado hacer un viaje normal y corriente, como otros que he hecho, de mochilero, y yo tenía un Facebook normal, pero una noche me encuentro con una amiga, le cuento un poco la aventura que iba a hacer y me dice, pero ¿cómo te puedo seguir? Le digo, pues en el Facebook normal. Y dice, ¿pero cómo? ¿Ni no tienes una página de viajes? No, si me dejas que te la haga, me la hizo ella, me lo preparó todo y a partir de ahí, bueno, pues se puso en contacto con un amigo en la radio, me llamaron de la radio, a partir de ahí me llamaron en Teleextremadura, en el periódico Extremadura, en el Hoy, y bueno, empezó a subir la cosa y me sorprendió, la verdad es que me sorprendió mucho porque también un poco me molestó, porque yo no soy muy de decir todo lo que hago y bueno, y me di cuenta que mi viaje, que era mi viaje, ya no era mi viaje, era el viaje de 3.000 personas más los otros miles que me veían que no estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenía que estar viajando para esta gente. La escala previa, antes de llegar a Ushuaia, en Argentina, que es tu punto de partida, la haces desde Roma, si no me equivoco, ¿no, Fabi? Exacto. Entonces, ¿por qué Roma y no Madrid o Lisboa? ¿También por tema de presupuesto? Sí, yo busqué siempre lo más barato. O sea, yo tenía un presupuesto, como te digo, muy limitado, pero sí, era por pura economía. Me daba igual que había una escala de 30 horas, 30 horas. O sea, yo había que ahorrar lo máximo posible. Y llegas a Ushuaia, comienzas el viaje a principios de febrero del 2015. ¿Recuerdas en concreto el día? Fue el 2 de febrero, creo recordar, cuando yo salgo para allá, y el 3 de febrero llego a Buenos Aires. Llego a Buenos Aires y estuve un par de días allí, vi un poco la ciudad y empecé el viaje. O sea, ya empecé rumbo al sur, la Patagonia, hacia Ushuaia. ¿El punto más austral de Argentina? Del mundo, sí. ¿Del mundo? Efectivamente, de Argentina, sí. De la ciudad más austral. O sea, bueno, después hay una chilena un poco más abajo, pero bueno, Ushuaia es lo más al sur. ¿Cómo te adaptas al tema del jet lag, de la temperatura, de la climatología, incluso de la gastronomía, supongo, ¿no? Sí, a ver, realmente yo cuando llego allí es verano. O sea, yo lo que buscaba, salgo en febrero de aquí, y en Argentina es verano, precisamente para no pasar mucho frío. Y el jet lag realmente no me afectó mucho. Yo cuando llegué empecé rápidamente, pero sí que es cierto que la gastronomía, bueno, tampoco, en algún momento tuve algún problema intestinal, pero no, realmente no, me adapto muy bien al agua, bebo agua de todos los sitios, no bebo agua embotellada, pero si tengo que beber de un grifo, bebo del grifo. Y desde el primer momento creo que la moto te empezó a dar problemas, ¿no? Efectivamente, en aquel entonces, justo saliendo a los 2 o 3 días, empezó a rezumar por el motor, por una junta agua del refrigerante. La verdad es que la moto se portó muy bien, pero desde el principio me daba pequeños problemitas que me asustaban, porque no estaba acostumbrado al medio, no sabía qué hacer realmente, hasta que poco a poco vas tomando confianza y bueno, si pasa esto, se soluciona así, si pasa aquí, voy allí. Pide ayuda también por internet, pero al principio sí, estaba asustado.
Porque ante esos problemas de motor o mecánicos, ¿tú los podías solucionar directamente o te veías en la obligación de llevar a algún taller o la gente te ayudaba desinteresadamente? Bueno, hubo de todo. O sea, yo no soy mecánico. Yo soy realmente malo para la mecánica, pero algo entiendo. O sea, pinchazos, cambio de la cadena del kit de arrastre, luces, bombillas, bujías, cambios de aceite, filtros, todas esas cosas sí. Todas esas cosas las hacía yo. Pero después mecánica en general, cambiar las ruedas enteras, que cambié 3 ruedas, no, si había un problema un pelín importante, ya lo tenía que llevar a algún taller. Desconocía realmente cuando sonaba algún ruidito o salía el agua del radiador, pues no sé, ¿no? Entonces, pero sí, iba a los talleres normales. Dentro de lo que cabe había talleres por todos lados. Desde Ushuaia, entonces, coges rumbo norte por la costa oeste y aparte de Ushuaia, antes de llegar a Chile, que creo que es la primera frontera que cruzas, ¿por qué otras ciudades argentinas pasas y si hay alguna que te llamó la atención por algún tema concreto, tema cultural? A ver, a mí de Argentina me gustó todo. Lo que me sorprendió realmente un poco el estado en el que están las infraestructuras y todo, pero la Patagonia, el Dorado me encantó, Alvear, estuve varios días. Y bueno, y Ushuaia, ¿no? Que principalmente quería ver Ushuaia y Perito Moreno. Perito Moreno, el glaciar de Perito Moreno era algo que... Bolsón también me encantó, por la zona de Bariloche. Ciudades importantes no recuerdo, porque yo paraba más en pueblitos pequeños. O sea, realmente fue Buenos Aires y Ushuaia, las ciudades grandes, porque yo huyo de las ciudades grandes, ¿sabes? O sea, me interesa más el ver los pueblitos o ciudades donde había pasado grandes acontecimientos históricos. De camino al Perito Moreno, precisamente, creo que te encuentras con un motero italiano, ¿no? Que se llamaba Lorenzo, que tenía por aquel entonces 24 años y que ya había recorrido, bueno, creo que el Dakar, ¿no? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo te encuentras en la ruta con él y qué es lo que te cuenta? Pues mira, realmente con Lorenzo tengo contacto porque este año ha estado en el Dakar. O sea, él todos los años y el año pasado también recorre el Dakar. Tuve un par de días con él, muy bien, muy agradable y bueno, hicimos buenas migas y llevaba otro tipo de viaje que yo y bueno, la verdad es que tengo buenos recuerdos de él, por un par de días que estuvimos por allí, por Argentina. La verdad es que fue uno de tantos que conocí por la ruta. La primera frontera que cruzas es la de Chile y creo que llegas hasta Punta Arenas, que está, exacto, bueno, pues creo que provincia de Magallanes, ¿no? En el famoso estrecho de Magallanes y creo que forma parte de la Patagonia, ¿no? Exacto. Esas fueron, a ver, la crucé varias veces porque de Punta Arenas hay varios tramos que tienes que pasar de Argentina a Chile, de Chile a Argentina, hasta llegar a Ushuaia. Y bueno, en la zona de Punta Arenas me encantó porque a mí la historia me gusta mucho y fue una de las zonas donde Magallanes estuvo refugiado varios meses hasta que pasó, bueno, tuvo bastantes problemas Magallanes allí, tuvo incluso una rebelión y sí que es cierto que ahí tuve que cruzar la frontera varias veces y vi un poco cómo era el procedimiento de las fronteras porque me asustaba mucho el cruzar la frontera, ¿no? El tema del papeleo, de los sellos. De hecho, en una me despisté, crucé hablando con un tipo allí en la aduana, crucé, no me sellaron el pasaporte, me fui a la frontera con Argentina, me dijeron que si no había entrado en Chile, que tenía que volver, bueno, pero al final me lo solucionaron. Por cierto, ¿el Perito Moreno es tan impresionante como parece, Fabi? Sí lo es. Me encantó. La verdad es que Perito Moreno es uno de los glaciares, vi muchos glaciares, sobre todo en la zona de Alaska y Canadá, pero Perito Moreno es uno de los poquitos que siguen aumentando, creciendo hoy en día. Hoy ya no, por lo menos hace 7 años, ya hoy en día no lo sé, pero sí que es cierto que es impresionante el verlo. En Chile también, bueno, pues supongo que
tuviste el primer contacto con los Andes, ¿no? La cordillera más larga de la Tierra, llegas a Valparaíso y en Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad, allí tienes como anfitriones a María Victoria y Andrés, ¿no? Que es un matrimonio que también tenían a un invitado especial e inesperado, ¿no? Phil Buck. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes Sí, contar sí, de Phil, si recuerdas algo de él? Pues Phil Buck, estuve cenando allí un ratito con él realmente, porque ellos eran amigos de Phil Buck. Y Phil Buck, fíjate, pues no me acordaba yo de Phil Buck. Era un tipo expedicionario, o sea, el tipo había hecho varias expediciones y estaba intentando demostrar cómo habían llegado a la isla de Rapa Nui con los barcos hechos de madera. De juncos, pero no de madera, era de juncos, ¿eh? Eran como tiene un nombre, pero no son de madera. Entonces él construyó hizo varias expediciones e intentó llegar a Rapa Nui. Y me explicaban un poquito el procedimiento de cómo hacían los barcos, pero creo recordar que 2 expediciones que hicieron fracasaron, no llegaron. ¿Has vuelto a saber algo de Phil Buck? ¿Tenido noticias de él? Nada, ¿no? No, de Phil Buck no, sí de esta familia sí que tengo contacto con la familia, pero de Phil Buck no. Yo también me he documentado sobre todo pues, a través de tu página de Facebook, ¿no? De Fabián Planet, en Ruta por América, y entre el 28 de febrero y el 18 de marzo no das noticias de vida. ¿Por dónde anduviste? ¿No tenías conexión? Creo que incluso, bueno, pues alguien trató de llamar, no sé si a servicios de policía o de salvamento por si acaso te había ocurrido algo. ¿Recuerdas esa fase en la que estuviste tanto tiempo desconectado? De febrero a marzo, pero esta fue por la zona... En Chile todavía. En Chile, pues esa zona no recuerdo. Sí que recuerdo que me pasó varias veces. Ahí exactamente no lo recuerdo, pero sí que recuerdo que desaparecí en Yellowstone. Bueno, sí que se pusieron en contacto, como la gente me seguía tanto, pues se pusieron en contacto con la policía incluso del país, que qué es lo que pasaba, que había desaparecido, pero bueno, era porque no había conexiones o porque estaba en un pueblito perdido con alguna familia y no daba señales de vida, porque realmente no me gustaba el estar constantemente conectado y pues escribiendo a la gente y tal, ¿no? Entonces, porque no disfrutabas del viaje. Muchas veces. Efectivamente, sí que avisaba muchas veces y decía a la gente que, bueno, mira, voy a desaparecer 4 o 5 días, no os preocupéis, que en 4 o 5 días vuelvo a conectarme y os digo qué es lo que he hecho. Pero sí que también, por ejemplo, por la zona de Paraguay, por el Chaco paraguayo, también desaparecía varios días porque no había pueblos ni nada y me costó mucho cruzarlo. Seguimos todavía por Chile, Fabi, y antes de llegar a las cataratas de Iguazú, que eran otro punto turístico importante en tu ruta, creo que pasas por una zona de selva donde la deforestación causada por la mano del hombre pues era terrible, ¿no? Causando unos daños enormes en el ecosistema, y creo que poco menos que tuviste que salir de patas allí porque no fuiste bien recibido, ¿no? Por la gente de la empresa que estaba allí haciendo estragos, ¿no? Claro, sí, o sea, a mí me sorprendió. Yo veía, esa fue por la zona del Dorado y los esteros del Liberá, en Alvear, al norte de Argentina, ya llegando a Iguazú. La verdad es que, claro, yo veía camiones y camiones y camiones de madera y yo decía, pero ¿de dónde salen tantísima madera y tantos camiones, ¿no? Entonces, pues decido internarme por la selva y descubro realmente lo que hay, ¿no? O sea, se llaman cortinas, o sea, tú vas por las carreteras y se ve la selva y la maleza y los árboles, pero si te metes 1 kilómetro más adentro está completamente deforestado todo. Entonces lo vi, estuve hablando con varios operarios que estaban allí con las máquinas, era increíble cómo estaban arrasando todo, ¿no? Y yo lo denuncié un poco en la página porque era uno de los objetivos también, o sea, lo que iba viendo pues lo iba denunciando. Y estuve hablando con esos hombres y claro, me decían que les dolía el alma de hacer lo que estaban haciendo, pero que tenían que darle de comer a sus hijos y que no podían hacer otra cosa, que eran empleados y que hacían lo que les mandaban y ya está, pero que su corazón se rompía cada vez que arrancaban una máquina y tenían que destruirlo todo.
Llegas a las cataratas de Iguazú, que son frontera natural entre Argentina y Brasil, Y también Paraguay. patrimonio de la humanidad. ¿Y qué impresión te causaron, Fabi? Creo que, bueno, el circo turístico que hay alrededor de las cataratas, eso precisamente, pues no te gustó mucho, ¿no? No, no me gustó mucho. A ver, las cataratas son impresionantes. La verdad es que era uno de los objetivos también, al igual que Perito Moreno, las cataratas del Iguazú. Pero claro, me sorprendió mucho pues la forma en que lo tienen preparado para el turista, ¿no? Yo sé que es inevitable y siempre digo que donde está el turismo, pues el turismo lo contamina todo. No me gustó, o sea, estuve un día, porque claro, mi objetivo era ver las cataratas, lo vi bastante bien, me encantó, pero en lo referente, como yo soy más independiente, pues claro, en lo referente al tema del turismo y cómo lo tenían preparado, pues no me gustó tanto, ¿no? Porque claro, para hacerte una foto tenías incluso que pedir permiso. Pero bueno, sí, pero mereció la pena ir. La siguiente frontera que cruzas es la de Paraguay y creo que coincides con comunidades de indígenas menonitas, ¿no? Efectivamente, sí, los menonitas viven dando la espalda a un mundo que consideran pecaminoso y según sus principios religiosos, bueno, pues ellos son un grupo muy cerrado y bueno, y también trataban bastante mal, desde mi punto de vista, a los indígenas. Entonces yo eso no me gustó mucho. Son grupos religiosos que emigraron de Europa y bueno, la verdad es que fue curioso también, convivir con ellos. Estuve en unas aldeas en Filadelfia y la verdad es que... Pero yo dormía más con los indígenas que con los menonitas, ¿no? O sea, yo montaba mi tienda de campaña, incluso alguno me ayudó, me recogió en su casa un par de días. La verdad es que fue curioso el ver todo aquello. Cruzas el Chaco paraguayo, que creo que hasta ese momento fue lo más duro del viaje, ¿no? Por el tema de las temperaturas, ¿no? De las altas temperaturas, de las malas condiciones de las carreteras. ¿Qué recuerdas del Chaco, Fabi? Bueno, pues precisamente eso, muchísimo calor, una humedad increíble, la carretera era desastrosa debido a la corrupción del gobierno, ¿no? del país, porque sí que la habían reconstruido varias veces, pero claro, me decían que era el presupuesto tan bajo que se volvía a destruir rápidamente. Me costó mucho cruzar la frontera también, hubo algún problema que otro, tuve algún accidente, caí varias veces porque había unos hoyos increíbles en la carretera, muchísimo barro y tardé bastante más y lo pasé peor de lo que yo esperaba el cruzar el Chaco paraguayo, pero me encantó, ¿no? También es realmente, eso son lo que a mí me gusta y lo que yo buscaba, ¿no? El ponerme a prueba y el llegar a la frontera como fuese y conseguir el objetivo. Llegamos a Bolivia y ahí uno de tus objetivos principales es Uyuni, que es puerta de entrada al Gran Salar. Creo que tuviste, o sea, que te costó llegar, ¿no? Por problemas de atascos y de desprendimientos de caminos, carreteras embarradas, alto tráfico de camiones, que creo que en algún que otro momento llegaste incluso a temer un poco por tu integridad física, ¿no? Sí, 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 sí. En Bolivia lo pasé, fue el país que peor lo pasé, yo creo. Quise cruzar el Salar, pero no pude porque justo había visto unos días antes el Dakar. Bueno, esto fue en febrero, marzo, el Dakar era en enero, y muchas motos por la sal y el agua, la mecánica, o sea, sufre mucho, los componentes electrónicos se pueden estropear. Entonces, el Salar, cuando yo llego, tenía un poquito de agua y si ibas rodando por el agua, saltaba toda la sal, se impregnaba todo y se podía estropear la mecánica. Entonces, hice unos cuantos kilómetros para adentro, vi lo que era el Salar y no pude cruzarlos. Y sí que es cierto que eso me dolió, pero decidí, bueno, que el viaje era muy largo y no podía poner en peligro el viaje por un empeño de cruzar unos kilómetros, ¿no? Entonces, aparte, había visto algunos vídeos de gente que lo habían pasado bastante mal. Si te pierdes en el Salar hay que tener mucho cuidado porque no es la nada absoluta. Llegué, lo vi y tuve que dar la vuelta y continuar. Y después, bueno, también tuve muchos problemas con camioneros, porque los camioneros, muchos de ellos, por el tema del mal de altura, van masticando coca, van drogados realmente. Entonces sí que
tuve algún problema, algún riesgo de atropello, de desprendimientos de las carreteras, tuve que dar bastantes rodeos y bueno, sí, la verdad es que Bolivia es diferente. Bueno, recordemos que el Gran Salar es un desierto de 10.500 kilómetros cuadrados. No sé si ahí Sí. es donde tienes una foto en cueros. Es en otro. En otro paisaje. Sí, es en otro. O sea, es costumbre entre los viajeros y los moteros el hacerse una foto en pelotas en un desierto. Entonces, creo que fue en la Baja California. Después del Gran Salar, que nos estás comentando que finalmente no te decidiste a cruzarlo, pues llegas a La Higuera, que es otro de los destinos principales de tu viaje, y es un lugar mítico porque allí encontró la muerte el 9 de octubre del 67 el Che Guevara, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquella jornada? Bueno, a ver, yo enfoco el viaje para visitar lugares en los que habían pasado grandes tragedias humanas, también, aparte de acontecimientos históricos. El lugar, por ejemplo, de la muerte del Che Guevara, en La Higuera, la batalla de Blas de Lezo, bueno, bastantes más, ¿no? Y de descubridores también extremeños, ¿no? Conquistadores extremeños como Núñez de Balboa, Pizarro, que murió en Lima, Inés de Suárez, fallecida en Chile. Entonces, el Che Guevara, a mí la historia de la Revolución Cubana siempre me ha fascinado, me ha gustado mucho, aunque no comulgo con sus ideas, efectivamente, pero me gusta mucho lo que hicieron estos hombres y el Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió la oportunidad, sí que he ido varias veces a Cuba y bueno, y como te digo, pues me gusta mucho la historia y decido ir donde matan, ¿no? Donde capturan al Che Guevara y donde le matan. Y para mí, bueno, el llegar a La Higuera para mí fue un momento importante, ¿no? Después de esa visita a La Higuera, bueno, pues otro punto importante en el recorrido es Potosí, que fue Villa Imperial, está, bueno, situada en el altiplano boliviano, la mina de plata más grande del mundo, entre mediados del siglo XVI y del siglo XVII, y ahí creo que fuiste testigo de las deplorables condiciones de trabajo de los mineros, ¿no? Incluso de niños, ¿no? De corta edad. Sí, así es. Al igual que esto que me comentas, también estuve en los basureros de las ciudades y todo, veía como las condiciones en las que vivían. La verdad es que me sorprendió porque los mineros viven en unas condiciones peor que deplorables. Yo entré dentro de la famosa mina, ¿no? de la montaña donde se extraían los españoles los minerales, el oro y la plata, y bueno, y vi cómo entraban los niños, o sea, yo me metí en las profundidades de la montaña y en los sitios ya, en los peores lugares, que no había casi ni oxígeno, no se podían respirar, los niños de 8 años, 7, 8 años, entraban en las minas con cartuchos de dinamita enormes, ponían la dinamita, nos teníamos que ir corriendo, aquello reventaba todo y bueno, después se ponían a picar y todo. Y eran niños de 8 o 9 años. Y yo lo denuncié también en la página, ¿no? O sea, era increíble el ver aquello. Después de Potosí, tu siguiente parada fue en Copacabana, todavía en Bolivia, porque hay una Copacabana también en Bolivia, que es una, bueno, Sí. de las principales localidades ribereñas del lago Titicaca. Y ahí, si no he leído mal en tu Facebook, Fabi, creo que tienes un incidente con la policía porque entraste en un bar con otros compañeros moteros de ruta a tomar una cerveza o lo que sea, y resulta que se celebraban elecciones en el país y en Bolivia está prohibido consumir alcohol 48 horas antes de las elecciones. ¿Cómo fue aquella aventura? Así es, sí. Nos detuvieron y nos llevaron a comisaría, no sé cuántas horas estuvimos, 8 o 9 horas en comisaría. Sí, pero es así, o sea, curiosamente, en Bolivia había elecciones generales y 48 horas antes no se puede tomar alcohol. Nosotros estábamos en Copacabana y había mucha gente tomando cerveza. Éramos un español, 4 argentinos, unas chicas, un australiano y una inglesa. Y bueno, estábamos tomando una cerveza, vinieron la policía, nos hicieron unas fotos, nos dijeron que no se podía tomar alcohol y que teníamos que acompañarle a la comisaría. Les acompañamos, nos pidieron $100 a cada uno, éramos, no sé si éramos 8 o 9, pues querían 800, $900. Sobre todo los argentinos se negaron en rotundo y allí nos tuvieron, pues eso, un montón de horas
hasta que al final pues ellos cedieron un poco y les dimos $10 de multa. La verdad es que ellos tenían razón porque estaba prohibido beber alcohol, pero sí que es cierto que estaba todo el mundo viviendo, nos vieron que nosotros éramos turistas y vinieron a por nosotros y se pagó la multa correspondiente, que era lo lógico, $10 por $10. Y ya está. Después sí que al día siguiente el mismo policía, yo ya estaba deseando salir de Bolivia y dije, bueno, a mí me da igual porque yo el día siguiente me voy, ¿no? Y me dijeron que no, que eran las elecciones, que estaba todo el país cerrado, que no se podía cruzar y yo dije que yo quería salir ya de Bolivia. Entonces lo que me dijo el mismo policía me dice, mira, te cobro $50 o $30, creo que le pagué, y te cruzo la frontera, porque está el ejército y todo, no puedes, no se podía conducir, no se podía manejar. El día de las elecciones está prohibido conducir. Y dije, no puede ser, yo tengo que salir de aquí. Y al final me acompañó la policía, les tuve que pagar, claro, un soborno, y crucé a Perú. Y el policía de Perú me dijo que cómo había conseguido llegar allí. Y claro, me quedé mirándole, encogí los hombros y él encogió los hombros también y dijo, ya sé cómo lo has hecho. Claro. ¿No? Pagando, ¿no? Pagando. Entonces, nada, pagué y crucé la frontera. Entonces, ¿de Bolivia no te llevas una buena impresión por lo que me cuentas, Fabi? No, mira, yo humanamente el viaje fue espectacular con la gente, pero sí que me llevé una decepción con los bolivianos. Los bolivianos eran completamente diferentes y todo el mundo en América lo decía, que Bolivia es diferente. Y, a ver, es un país precioso, pero humanamente la gente, los bolivianos, no se portaron muy bien. O sea Estoy decepcionado con los bolivianos. Bueno, pues eso hay que remediarlo en el siguiente viaje, supongo, ¿no? Sí. Con lo cual llegas a Perú y en Perú creo que también la moto, el amortiguador trasero empezó a darte quebraderos de cabeza, ¿no? Ahí tuve el primer disgusto grande con la moto. Bueno, la verdad es que fue algo inesperado. O sea, el romper un amortiguador trasero no es muy común. Y llegué desde Titicaca, desde el lago Titicaca, que fue donde cruzó la frontera, hasta Lima realmente sin amortiguador. O sea, me lo intentaron solucionar, pero no había manera. Y entonces llego a Perú, pues no sé si fueron 1000 y pico de kilómetros sin amortiguador. Cuando llego a Lima, allí es cuando ya voy a BMW y tuve suerte de que encontré otro amortiguador de segunda mano porque eran carísimos y no tenía forma de pagarlo y lo solucioné. Creo que en Perú también coincides con otro motero viajero, Colorado on the Road. Colorado es un aventurero, no era motero, él iba viajando en bicicleta, iba recorriendo el mundo en bicicleta. Y la verdad es que yo le seguía a él porque este chico es increíble, ha hecho unas cosas increíbles, ha recorrido el mundo, ha estado por Pakistán, ha sufrido algún atentado bastante serio. Hay un vídeo en el que se ve cómo le lanzan una granada y cómo estalla un autobús detrás de él. Y entonces yo tenía mucha curiosidad y muchas ganas de conocerle y de verle. Entonces justo quedamos al cruzar la frontera en Chile, él venía para abajo, iba hacia Bolivia y yo iba hacia el norte. Y nos encontramos y estuvimos hablando. Y después este chico, bueno, pues ha recorrido el Amazonas en canoa y tal. La verdad es que es un tipo interesante. En la capital de Perú, en Lima, bueno, fundada por Francisco Pizarro en 1535, bajo el nombre de la Ciudad de los Reyes, ahí te tiras una semana, Fabi. ¿El descanso del guerrero, estabas ya realmente cansado o te surge la oportunidad de estar allí ese tiempo y la aprovechas? Yo ya había estado en Lima, en Perú, porque a mí Perú es uno de los países que más me gustan. Fue casualidad, realmente, porque tenía el amortiguador roto y cuando llego a Lima tenía que arreglarlo. Entonces tuve varios días intentando solucionar los problemas y ya revisar la moto, cambiarle ruedas y fue pura casualidad. Y estuve en un hostel que conocía, que tenía un amigo allí. La verdad es que ya llevaba bastantes kilómetros y bueno, la verdad es que bueno, pues descansé y continué ruta. Siguiente frontera, Ecuador. Pasas del desierto peruano a la selva ecuatoriana. Ese cambio tan brusco de temperatura, de climatología, ¿te llegaste a resentir? ¿Sufriste durante el viaje? No sé, ¿pasaste por alguna enfermedad?
No, enfermedades no. O sea, sí que tuve algún día diarrea y cansancio sobre todo, pero enfermedades no. Sí que es cierto que, como dices, justo en Ecuador fue uno de los días que peor lo pasé porque me pilló desprevenido, ¿no? Venía, como dices, del desierto de Perú y de repente hay un cambio brusco. Me meto en zona selvática y hubo un día que, subiendo una montaña a un volcán, me diluvió y bajaron las temperaturas bruscamente. No iba preparado el traje por no sacarlo, continué viaje, me calé entero, se me mojó el móvil, se me estropeó y lo pasé fatal. O sea, pasé un frío como pocos y hasta que decidí parar, pero ya estaba calado y mojado y todo. Y cuando se pasan esas penurias físicas, uno se replantea el viaje y llega a preguntarse, no sé si me habré equivocado, esto no es para mí, o el orgullo puede más que todo eso y al final se sale adelante. Se sale adelante y te digo, mira, te digo porque yo me quejaba mucho, me cago en la leche, qué mal lo estoy pasando, pero esto ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de pasarlo tan mal? Y te cuento una anécdota que me pasó en Argentina. Diluvió, o sea, fueron una de las peores inundaciones de los últimos 50 años. Yo no tenía ni idea, o sea, yo iba con la moto, no miraba nunca ni tiempo ni noticias, no sabía nada de lo que pasaba en el mundo, o sea, para mí eso era fundamental. Y bueno, pues una tarde, pues me viene una señora, me dice, oye, ¿qué tal el tiempo por ahí, la lluvia? Digo, ¿qué lluvia? Hacía un día radiante, ni idea. Total, que yo voy bajando y ya me quedo un poco mosqueado. Bueno, pues cuando voy bajando empiezo a ver nubes y bueno, efectivamente eran las peores inundaciones de los últimos 50 años. Me coge una tormenta increíble en un peaje, pues allí paré en el peaje para pagar el peaje, pero ya allí estaba diluviando y aquí me quedo. Curiosamente, tenían wifi y me conecto al wifi. Pues mira, estoy aquí en un peaje, está diluviando, no puedo salir. Se ponen en contacto conmigo de Corrientes un tipo de aquí de Cáceres que estaba allí. Dice, mira, yo estoy con mi familia, voy a buscarte o vente a mi casa a 50 kilómetros. Me dice que va a salir a por mí, pero al rato me escribe y me dice que imposible, no puede venir a por mí, está todo inundado. Total, que decido allí pasar la noche, ¿no? Entonces, tengo unas fotos en el cuarto de baño que estaba, bueno, era deplorable como estaba el cuarto de baño y todo, y me quejándome, pues mira dónde estoy, me cago en la leche, qué mal lo estoy pasando. Y a través de las redes, claro, pues lo cuelgo en Facebook, pues un chico en Madrid me contesta, dice, mira Fabi, dice, yo estoy en Madrid, va a empezar el Real Madrid-Barça, estoy con mis 2 niñas en el sofá, me estoy tomando una cervecita y estoy muy bien, dice, pero sin dudarlo me cambiaba por donde tú estás y lo que tú estás pasando. Entonces ahí me dio como es verdad, yo no tengo ningún derecho a quejarme, o sea, lo estoy pasando mal porque yo quiero, lo estoy buscando, no es que lo esté buscando, son los lances del viaje y eso me dio mucha fuerza, o sea, a lo largo del camino después, ese tipo quería estar donde yo estaba y yo me estaba quejando. Entonces, pues hay un punto de inflexión ahí, ¿no? O sea, cuando yo lo pasaba tan mal, ya me acordaré, o sea, por ejemplo, ahora mismo me encantaría estar en un momento tan malo como el que estuve en ese viaje. Ahora mismo me cambiaba y estaría allí, ¿no? Entonces, no me volví a quejar, sí que lo pasaba muy mal, pero no me volví a quejar, porque es verdad que la gente quería estar donde yo estaba y yo estaba donde yo quería estar. Entonces, no tenía ningún derecho a quejarme. Sí, que fue como una especie de cambio de chip para animarte sí. a seguir recorriendo el sueño de tu vida, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y el viaje de mi vida. Llegamos a Colombia, primera parada, Cartagena de Indias, en el Mar Caribe, que es uno de tus destinos principales del viaje, puesto que allí tuvo lugar el 13 de marzo de 1741 la proeza de Blas de Lezo y su escuadra contra los británicos, 6 navíos y 4.000 hombres españoles contra 186 navíos y 28.000 hombres, del almirante Edward Vernon. ¿Cuándo descubres tú la figura de Blas de Lezo? Para ti era muy significativo, ¿no? Llegar a ese punto. Sí, era uno de los puntos clave del viaje, era la mitad del viaje más o menos y era clave, o sea, yo tenía que ver dónde había pasado todo, Boca Chica, Boca Grande, la fortaleza,
ver cómo fue todo, estuve investigando, yendo por todos los sitios, viendo todos los fuertes, cómo fue la batalla realmente y cómo consiguió Blas de Lezo ganar la batalla, ¿no? Entonces, a mí aquello, vamos, mucha gente no lo entendía, porque, bueno, pero es que a mí la historia me encanta y en Cartagena de Indias estuve 10 días y 4 o 5 estuve investigando un poquito cómo fue todo y iba a todos los sitios y los manglares y todo para ver cómo fue. Sí. Gracias a aquella victoria, bueno, pues en América Latina se habla castellano y no inglés, por ejemplo, ¿no? Y no inglés, efectivamente. Si llega a ganar, bueno, la verdad es que la batalla está prácticamente hecha por parte de los ingleses. O sea, Blas de Lezo usó una estrategia muy buena, tuvo suerte también, pero si no, ahora mismo, hoy en día, Sudamérica probablemente hablaría inglés. En Cartagena de Indias, no sé si tienes también buen recuerdo, como estabas comentando antes, del cuarto de baño en aquel peaje, porque duermes 3 días en un barco destartalado, achicharrado de calor y comido por los mosquitos, ¿no? Sí, es verdad. Claro, como no tenía mucho dinero, o sea, y Cartagena de Indias es muy turístico, entonces es más caro. No me podía permitir el estar tantos días, no podía estar pagando en un hostel o en un hotel 10 días, que me valía 20 o 30 euros, pues ya me costaba 300 euros y no podía gastarlo. Entonces, pues decido, mientras que buscaba la forma de cruzar el barco, pues tuve la suerte en el puerto que encontré un barquito allí, a un tipo que me dijo que podía dormir en pues era un barco de 1920 que estaba en ruinas y bueno, y allí estuve durmiendo 3 días, sí. Y Colombia es tan fiera como la pintan, Fabi, el tema de la inseguridad, de la delincuencia. Por tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? A ver, vi de todo y todos los países, pues, ¿qué país no era peligroso? Pero la verdad es que tuve suerte. Yo no he escuchado nunca que ningún viajero, alguno, pues ha tenido mala suerte y ha tenido algún encontronazo feo. Pero la mayoría de la gente viaja normal y hay más gente buena en el mundo que mala, ¿eh? O sea que en Sudamérica se cumplen principios básicos, que son la propiedad privada, el cuidar a los ancianos, igual que aquí. Entonces la gente es buena por naturaleza, efectivamente. Entonces tuve algún problema, pero bueno, en Colombia hubo un atentado, mataron a 11 soldados y había muchísima seguridad. O sea, yo me encontré muy, muy seguro por Colombia. O sea, todas las carreteras, en los puentes, había muchos soldados, mucha policía. No me dio inseguridad, ¿no? O sea, sí, los 2 países que peor lo pasé un poquito quizá en este aspecto fue Guatemala y en México. Pero en Colombia no. En Colombia la verdad es que muy bien. Y la gente muy bien. Sí, porque yo te he escuchado decir muchas veces eso de que nos venden miedo para que compremos seguridad, ¿no? Y eso se cumple. Siempre digo eso, que nos regalan miedo para vendernos seguridad. O sea, noto el miedo constante en el mundo en el que vivimos hoy en día, con el tema del dinero, por ejemplo, ¿no? El tema de las hipotecas, el tema de, bueno, pues yo decidí tomar otro camino, decidí irme y tener un miedo diferente al miedo que tienen hoy en día la gente de aquí. Son fantasmas que nos atemorizan en el presente con la incertidumbre del futuro, ¿no? Entonces nos inculcan miedos para que nunca abandonemos, creo que, nuestra zona de confort. Sí, miedos que nos inhabilitan para dar un paso más allá, para cumplir nuestras metas, ¿no? Nuestros sueños, que fue lo que tú rompiste para hacer este viaje, ¿no? Si te hubieses creído todo el miedo que te contaban de América Latina, pues seguramente no hubieses dado ese paso, ¿no, Fabi? Efectivamente, o sea, miedo no hay que tener. O sea, yo tenía unas condiciones básicas, o sea, ir seguro, no viajar por la noche, cuidado con los animales, pero si tuviese miedo no lo hubiese hecho. Sí que hay que tener respeto, respeto por dónde te metes, qué es lo que vas a hacer, tener mucho cuidado, pero miedo no, saber un poco. Yo había veces que iba con la moto, cruzaba una esquina, veía un momento por dónde me estaba metiendo, pues mira, vamos a dar la vuelta y ya está. Se está haciendo de noche, vamos a parar, no vamos a continuar. Sentido común. Siempre con precaución, sí, efectivamente. Y llegamos a uno de los puntos, yo creo, más críticos del viaje, que es cruzar el tapón de Darién,
para pasar a Panamá. ¿Cómo lo conseguiste finalmente, Fabi? Porque creo que ese pues es una de las fronteras más difíciles, ¿no? Sí, el tapón de Darién es una zona que no hay acceso por carretera, porque están los narcos todavía y no entiendo muy bien por qué no han hecho ya un acceso, pero bueno, es imposible cruzar con un vehículo terrestre. Entonces, estuve mirando la manera más económica de cruzar, si en avión, si en barco, si en... Decido cargar la moto en un velero con un tipo canadiense, pero bueno, eran auténticos piratas modernos. Al final veo, me iban a subir la moto en el velero, iban a ser 4 días en el mar, íbamos a entrar de forma ilegal en Colón, Panamá. a la zona en el puerto de Colón, sí, efectivamente, en Panamá, que es el puerto de Colón. Pero claro, ellos te sueltan allí y después búscate la vida, ¿no? O sea, tú entras en el país, pero no hay realmente un sello que diga que tú has entrado legalmente en el país y después para salir, bueno, pues lo puedes pasar mal. Entonces, al final encuentro unos argentinos que me ayudan, que ellos también iban a cruzar el tapón y lo hago con ellos. La verdad es que tuve mucha suerte y crucé la frontera con 4 argentinos, 2 brasileños y un americano que iba con su hijo. Llegas a Panamá, Fabi, y la verdad es que siguiendo las publicaciones de tu Facebook no veo que por Centroamérica publiques muchas cosas. No sé si es que no te llamó especialmente la atención esa parte del recorrido, que no tenías tiempo o que querías realmente disfrutar del momento. No, la verdad es que no tuviese tiempo, o sea, es que no me gustaba publicar mucho en Facebook, ¿sabes? Entonces, pero sí que es cierto que había veces me perdía y no había conexión a internet y bueno, Sudamérica fue lo mejor del viaje realmente, para mí. O sea, quizá debería de haberle empleado un poquito más de tiempo porque yo dividí el viaje, eran 8 meses o 7, 8 meses y decidí, pues venga, 5 meses Sudamérica y 3 meses Norteamérica. Quizá lo hice mal, quizá tenía que haber dedicado un pelín más a Sudamérica, porque me encontré mucho más cómodo que en Norteamérica. Yo el inglés no lo domino, pero no mucho. Entonces, bueno, a mí me encantaba hablar con la gente, el que cuando me invitaban a sus casas, el de explicarles todo lo que estaba haciendo, todo lo que había visto, todo lo que me había pasado. Y eso en Norteamérica, en las casas, la gente que me invitó, no podía hacerlo porque no me explicaba tan bien y fluidamente como yo quería. Entonces, Sudamérica, Centroamérica sí que es cierto que tenía mucho respeto, ¿eh? O sea, al Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, esos países me daban realmente miedo. Entonces sí que en un día crucé la frontera, o sea, desde El Salvador, Nicaragua y pasando a Guatemala, crucé en un día 3 fronteras. O sea, fue todo rápido y ya decidí quedarme en Guatemala y estar varios días en Guatemala, porque realmente El Salvador es muy chiquito, no me llama mucho la atención y digo, bueno, para estar aquí prefiero ir a Guatemala, ¿no? A la antigua Guatemala, que tenía muchas ganas de verla. Entonces, bueno, y sí que es cierto que estuve con varias familias y, bueno, decido un poco apartarme de las redes sociales. Y de golpe y porrazo nos plantamos en México, que creo que fue la frontera que más te costó cruzar, incluso más que el tapón de Darién, ¿no? Por el tema administrativo del papeleo, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más llegar a México, o sea, yo lo tenía claro. Quería llegar temprano porque no quería que me cogiese la noche, pero que al final me cogió. Pero claro, la policía allí en la aduana de repente me dicen que la moto no es mía, que es robada, que de quién era la moto. Entonces yo le presento toda la documentación, todos los papeles, contrato de compraventa, el envío de la moto de España a Argentina, todas las fronteras pasadas, pues aún así ellos decían que la moto no era mía. Entonces tuve bastantes problemas, me llegué a cabrear bastante, pero había mucha gente en la cola esperando para cruzar la frontera. Yo dije que nadie se colaba de mí hasta que a mí no me solucionasen aquello, porque si yo dejo pasar a la gente, pues entonces no me hubiesen tomado en serio. Entonces yo lo que hice es meter presión con la gente que estaba detrás mía para que protestasen y a ver qué es lo que pasaba. Pues estuve varias horas hasta que la policía estuvo comprobando todo y entonces, bueno, pues ya crucé la frontera y ya era de noche. Y me habían dicho que por aquella zona
había muchos problemas, que tuviese mucho cuidado, sobre todo por la noche. Entonces espero a que un coche salió un coche de la frontera hacia la ciudad donde tenía que ir, que está a unos 40 o 50 kilómetros, y voy detrás de ellos. Entonces detrás del coche, yo iba despacito detrás del coche por seguridad. Pues hubo un control de policía a mitad de camino, estuvieron preguntándome que quién era yo, que dónde iba, y le digo, pues mira, he cruzado la frontera hace un rato y voy a esta ciudad. Y me dice, pero ¿cómo estás loco? ¿Cómo se te ocurre venir solo por esta zona de noche? Tienes que continuar solo porque vamos a parar este coche. Entonces me dejaron los 20 kilómetros que quedaban solo y me dijeron que mucha suerte y ánimo y tira para adelante y cuidado. Entonces, claro, yo iba muy asustado, ¿no? En México, en la zona de Chiapas, tienes un pequeño incidente, ¿no? Creo que te cruzan unos troncos en la carretera, te ves obligado a parar y ahí te salen unos tipos, ¿no? Efectivamente. Yo, a ver, las autopistas en México son muy caras y había revueltas de indígenas y de maestros por la zona de Chiapas. Entonces me aconsejan que no se me ocurra meterme por las comarcales porque es peligroso. Pero claro, yo buscando siempre la economía, que era muy caro el cruzar la cuota, se llamaba allí la cuota, la autopista, pues me meto por las comarcales. Entonces, pues al girar una curva, pues me habían puesto unos troncos en la carretera con pinchos, con palos, me cogieron allí varios tipos, con machetes, me retuvieron y bueno, yo me asusté muchísimo porque claro, me preguntaron qué estaba haciendo allí, qué es lo que hacía. Entonces, pues me invento una historia de que soy periodista, iba con la cámara, soy periodista, que estoy documentando la zona de Chiapas, las revueltas que hay, quiero pues pedir ayuda al gobierno español para que ayude a los indígenas y a los niños en las escuelas y tal. Ellos se quedan así un poco mirando, extrañados, este tipo que hace por aquí. Bueno, digo, ¿esto es una cuota? Pues ¿cuánto hay que pagar? Le dije, sí, ¿cuánto hay que pagar para cruzar? Se quedaron así mirando, bueno, pues sí, pues dame $8 o $10, no sé cuánto fue. Yo saqué el dinero rápidamente, se lo di, abre, me dejaron pasar y yo tiré. Pero claro, me habían contado tantas historias que te paran, que te roban, que te dan un golpe, te tiran allí en la selva y allí te quedas. Entonces, bueno, allí en ese momento sí que me asusté bastante. Bueno, tuviste suerte, ¿no? Porque pasar por eso y salir indemne es digno de mención, ¿no? Porque en la mayoría de los casos te pones a pensar en lo peor y aquel día yo creo que, en fin, Dios te vino a ver, me parece, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, desde entonces creo que ya, sobre todo por la zona de Chiapas, después ya me junté con otros moteros y sí que iba un poco más seguro, pero yendo solo, la verdad es que fue un pelín arriesgado meterse por esa zona. No pasó nada, pero bueno, no volvería a hacerlo. En México visitas las pirámides de Teotihuacán. Supongo que también impresionantes, ¿no? Pues sí, porque bueno, a mí como te digo, me gusta mucho la historia y fue uno de los sitios más espectaculares que vi. Me encontré con mi amigo Joy, que es de aquí de Cáceres, y me acogió muy bien y estuve varios días viendo las ruinas y me encantó, la verdad. Fue único el ver allí, con mi moto, estar allí, ¿no? Pasas por Guanajuato, por Tequila, por Guadalajara, y en Guadalajara te recibe un grupo de moteros que te preparan una jornada para recordar, ¿no? Incluso, Sí, vamos, sí. que lloraste a lágrima viva, ¿no? Sí, la verdad es que fue una alegría el encontrarme con grupos de moteros y que me recibiesen. Bueno, me regalaron una bandera firmada por todos, que mucha suerte. Estuve algún día que otro, estuve con Joseph y con Mau. Mau era el presidente del club motero de allí, los Steel Riders eran. Y Joe es de aquí de Cáceres, tiene familia aquí en Cáceres y bueno, es el que me puso en contacto con toda esta gente y la verdad es que fue estupendo. Pasé unos días estupendos y ahí ya comienza, a partir de ahí es cuando conozco también a Marcelo, el argentino, y comienza otro tipo de viaje porque empecé a viajar bastante con él. Marcelo, que por cierto te ha visitado este fin de semana aquí en Cáceres, ¿no? Eso es, sí, ha venido a verme. ¿Anda en ruta por España, por Europa Está qué? ahora por España, efectivamente, él está ahora por España trabajando y se ha tomado unos días de descanso y se ha venido con la mujer y está por aquí, sí, dando una vueltita. Y en México, Fabi, ¿qué significado tiene la campanita en una moto? La campanita, el significado que tiene en México es que hay duendecillos
que son malos, son malvados, y entonces lo que hacen es que cuando vas rodando con la moto, se te agarran a las ruedas, se suben a la moto y la estropean. Entonces la campanita se tiene que poner en un lugar de la moto que vaya sonando, y lo que hace es que ahuyentan a los duendecillos que intentan tirarte de la moto, estropearte la moto. Pero sí que es cierto que la campanita tiene que ser regalada, no puede ser ni comprada ni nada. Entonces le pones la campanita y ahuyenta a los malos genios, los malos duendes. ¿Y quién te la regaló a ti? A mí me la regaló Mau, era el presidente de los Street Riders, y que tengo una muy buena relación con él también. Desde Tijuana pasas la frontera hacia Estados Unidos. ¿Fue igual de complicado salir de México que entrar? No. La verdad es que me sorprendió el cruzar la frontera con Estados Unidos. Fue de lo más sencillo. O sea, para mí, yo pensaba que iba a ser muy complicado, y fue súper sencillo. Casi que no me pidieron, bueno, los papeles de la moto no me los pidieron. O sea, ni me sellaron ningún papel ni nada. Yo estuve muy mosqueado porque decía, digo, vamos a ver, yo entro en Estados Unidos con la moto, algún registro tiene que haber. No hubo ningún registro. Y a mí me daba mucho miedo al sacar la moto en el puerto de Nueva York, bueno, que me pidiesen algún sello, algún papel, como que la moto estaba dentro del país. Pues no había ningún registro ni ningún documento de que la moto estaba en Estados Unidos. Fue muy sencillo, realmente me sorprendió. O sea, es tan complicado para la gente el entrar en Estados Unidos, los mexicanos, los sudamericanos, que para mí, vamos, fue realmente fácil. Llegas a San Diego, en California, y ahí visitas los viñedos de un motero que, por lo visto, pues guarda en su garaje auténticas joyas, ¿no? Sí, efectivamente. Es un argentino, tiene viñedos, pero sí, tiene en el mismo viñedo tenía una nave entera de motos que eran auténticas joyas y maravillas. De hecho, tenía una Ducati también guardada en un cajón, una 993, creo recordar que era, impoluta, o sea, que hay muy poquitas en el mundo, y no había salido nunca de la caja, o sea, era increíble. En Los Ángeles visitas el Museo Paul Getty, entre otros, y Hollywood. ¿Qué recuerdas tanto del museo como de la meca del cine? Bueno, realmente a mí esas cosas no es que me gusten mucho, pero sí que en Los Ángeles iba con Marcelo, y él tenía muy buenos amigos allí. Entonces vamos con Carlos Michao y nos enseñaron toda la ciudad. Hollywood me encantó, claro, es algo digno de ver, y Los Ángeles. Y estuve varios días allí tranquilamente y descansando un poquito, ¿no? Y de ahí ya tomo rumbo a Las Vegas y al Cañón del Colorado. Pero la verdad es que Hollywood fue algo interesante. El Gran Cañón del Colorado creo que fue uno de los lugares que más te impresionó del viaje, y creo que no lo esperabas, ¿no? No, yo he hecho otros viajes pues Marruecos a mí me encanta, es uno de los países que más me gustan, y hay verdaderos cañones también enormes en Marruecos, ¿no? Y siempre decía, no creo yo que el Cañón del Colorado sea mucho más grande que esto, ¿no? Mucho más impresionante que estos cañones que estoy viendo aquí en Marruecos, en el desierto. Pues no tenía nada que ver. O sea, yo cuando llegué allí y vi el Cañón del Colorado, me quedó alucinado, ¿eh? La verdad es que fue increíble el ver aquello, ¿no? Sí, O sí. sea que tú llegas a Norteamérica, Fabi, y no te hacen muchas ilusiones de que te puedan sorprender las ciudades que vayas a visitar, y sin embargo creo que Nueva York, Chicago, Filadelfia te causaron un impacto bastante favorable, ¿no? Sí. A ver, yo no soy, como te digo, yo no soy de ciudades grandes, porque creo que las ciudades grandes deshumanizan, ¿no? Entonces, me gustan las ciudades pequeñitas, y estoy muy poco tiempo en las ciudades grandes, pero es cierto que Los Ángeles, Nueva York, por ejemplo, Chicago es una ciudad espectacular, Filadelfia también, San Francisco me encantó, y Las Vegas. La Bueno, en verdad Las es que Vegas se produjo un acontecimiento bastante especial, ¿no? Si lo quieres comentar. sí, me casé con mi mujer, que es, con mi moto. La gente se va y se casa con sus parejas, pero yo me casé con mi boti, que es mi moto. Y bueno, hice una ceremonia en toda regla con Elvis Presley, y me casé con ella, sí. ¿Y Boti por qué? ¿Por qué tiene ese nombre la moto?
Iboti significa flor en guaraní, que es un dialecto de Paraguay. Entonces yo tengo una amiga aquí en Cáceres y me dijo que le pusiese Iboti y Iboti se quedó. En Las Vegas creo que asistes a otro espectáculo bastante lamentable, ¿no? Que es el contraste entre el lujo y la pobreza extrema, ¿no? Sí, me sorprendió mucho, o sea, la cantidad de gente, de mendigos que había fue una de las ciudades que más gente vi durmiendo en la calle. Yo estuve con Ramez, que era un tipo que tenía una empresa de aviones y la verdad que me sorprendió también dónde vivía él, ¿no? Pero al pasear por las calles, en cuanto te salías un poquito de las zonas turísticas, donde estaban los grandes hoteles y todo, porque estuve también varios días en un hostel, ¿no? Apartado un poco de la ciudad, y yo me movía con la moto y era increíble la cantidad de gente. Yo creo que debido al juego, ¿no? Sí, sí. Después de Las Vegas, de la ciudad del pecado, creo que te plantas en el Valle de la Muerte, ¿no? Donde, bueno, donde sufres temperaturas de hasta 50 grados, ¿no? Sí, la verdad es que hizo un calor increíble. Yo ya lo sabía que me tenía que ir preparado, pero lo que me sorprendió fue que al subir unas colinas cambió tan bruscamente la temperatura que incluso quería llegar al Valle de las Secuoyas, pero había nevado. O sea, curiosamente, en pleno verano y a un calor increíble, en la montaña había nevado y no se podía cruzar. Estaba el puerto cerrado y no pude entrar en el valle. Pasé un frío y yo no me lo podía creer, o sea, de estar a 50 grados en media hora pasé un frío increíble, de 3, 4 grados o incluso a 0 grados. Pero sí, fue algo inesperado. La verdad es que esa noche incluso me llovió muchísimo, dormí en el bosque y me daba mucho miedo el tema de los osos. Y pasé mucho frío esa noche, sí, me acuerdo. De San Francisco creo que, bueno, tienes buen recuerdo del Golden State y de la prisión de Alcatraz. ¿Se ven igual que en la tele que en las películas, Fabi? ¿O No, la verdad que no. No es lo mismo. Pero bueno, la verdad que el Golden State, yo recuerdo que lo crucé varias veces porque, bueno, hacen fotos, ¿no? O sea, tienen peaje y haces fotos y te cobran el peaje de 5 o 10 dólares, no lo recuerdo. Pero yo como no tenía la moto, no había ningún registro de la moto en Estados Unidos, yo cruzaba tranquilamente y no había ningún problema. Y Alcatraz, la verdad es que me gustó mucho. O sea, lo vi desde lejos, no llegué a entrar en la prisión, pero sí que me gustó mucho. La ciudad de San Francisco es espectacular. y el 19 de julio entras en Canadá, dejando los Estados Unidos con una sensación agridulce, ¿no? Porque creo que la noche antes duermes en un camping y los dueños poco menos que te quieren atracar a nivel económico, ¿no? Sí, sí, yo, a ver, en la mitad del viaje, o sea, de 8 meses que tuvo el viaje, 3 meses, 2 meses estuve viviendo en casas de familias que me ayudaron. 3 meses estaría durmiendo en la tienda de campaña, en la carpa, y otros 2 meses o tres hostels, hoteles. Entonces esa noche, bueno, no tenía mucho dinero y estuve buscando dónde acampar, pero era imposible, o sea, estaba todo privatizado, estaba todo, no había manera. Entonces, al final tuve que irme a un camping. Estuve con una familia de mexicanos y me dijeron que el precio que vale el camping, 15 dólares o 20 dólares. Al final me pidieron 50 y a mí me dio tal rabia, bueno, casi que llamaron a la policía, me quise escapar, bueno, me sentí estafado, pagar 50 dólares por dormir en el suelo en mi tienda de campaña. Y ahí sí es como salí de Estados Unidos, efectivamente, ya en el norte, sí. Sí, sí. De Canadá dices que a nivel paisajístico es insuperable, pero que es un país muy caro para vivir, ¿no? Sí, sí, es carísimo. Pero Canadá fue, pues eso, a nivel paisajístico, de lo mejor, de lo más bonito que vi. Sobre todo el tramito entre Banff y Jasper, creo que era increíble. Bosques, animales, glaciares, ríos, cataratas, era increíble, fue increíble. O sea, tardé, no sé si 200 kilómetros 2 días haciendo fotos, fue espectacular, sí, sí. Canadá me encantó. A Alaska llegas el 25 de julio
y cumples un sueño, ¿no? Lo que pasa que no sé si lo disfrutaste tanto esa entrada en Alaska porque la climatología estaba siendo implacable, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me llovió muchísimo. O sea, yo cuando llego a Alaska empezaba a ser un pelín tarde, o sea, porque las temperaturas empiezan a bajar, empieza a llover y bueno, todo cambia. Y mi idea era llegar un poco más tarde, a mediados de septiembre. Entonces adelanto el viaje precisamente por esto, para que no me coja mucho la climatología, el mal tiempo. Y bueno, pero sí que es cierto que estuvo, de los 23 días que estuve en Alaska, o 26, no recuerdo, 23 o 20, o sea, 3 días hizo bueno y los otros 20 estuvo lloviendo. O sea, lo pasé fatal. Pero justo cuando llego al cartel de Alaska, bueno, ahí lloré, fue de los mejores días de mi vida, porque mi viaje realmente era el objetivo, el llegar a Alaska, ¿no? Hizo bueno, o sea, que recuerdo que salió un poquito de sol, me pude hacer las fotos que tengo y en el cartel y tuve suerte en ese momento, porque después en Alaska fue, vamos, implacable, sí, sí. La climatología precisamente pues estuvo a punto de dar al traste con uno de tus objetivos principales, ¿no? Que era visitar el autobús donde pasó sus últimos días Alexander Supertramp. Sí, la verdad es que llovió muchísimo y yo, si no llega a ser por la lluvia, hubiese llegado al autobús. O sea, mi objetivo era llegar al autobús donde él fallece. Pero tú tienes Pero fotos en el autobús, ¿no? tengo fotos en el autobús, pero es en una ciudad que está antes de llegar a la Stampede Road, que es el camino que él toma para llegar al autobús, ¿no? Y hay una réplica, es un autobús con el que se hace la película, es el autobús, entonces ahí es donde yo me hago las fotos. Pero no pude llegar al autobús original, porque hay un río, el que él no pudo cruzar al regresar, había crecido muchísimo, había muchísima agua, mucho barro, yo intenté llegar con la moto, pero se quedaba atascada, resbalaba, me quedaron 14 kilómetros para llegar, tenía que dejar la moto, ir andando hasta el autobús, había muchísimos osos, que a mí el tema de los osos me daba mucho miedo, y aparte sabía que el río yo no lo podía cruzar, entonces decidí no llegar al autobús. Abandonas el Parque Nacional de Denali, que es donde está el autobús de Alexander Sí. Supertramp, y te topas, creo que también con una de las joyas de tu viaje que tampoco te lo esperabas para nada, que es el glaciar Salmón, ¿no? Sí. Me lo aconsejaron, no lo conocía, no sabía nada de nada. Salimos, cruzamos la frontera con Canadá y volvimos a entrar a Alaska para ver el glaciar. Bueno, no sé si decirte que me gustó más que Perito, es completamente diferente, pero fue espectacular. Ahora, me daba mucha pena porque había señales, o sea, había unas marcas de lo que iba retrocediendo el glaciar anualmente y cada década, ¿no? Y había una marca, pues a lo mejor de 1 kilómetro más abajo, donde estaba la señal de donde llegaba pues en el año 2000 o en el 1990, ¿no? Y era una pena ver cómo iba retrocediendo el glaciar a unas marchas, vamos. Vuelves a entrar otra vez en Estados Unidos y haces parada en el Parque Nacional de Yellowstone, que es donde estuviste 3 días sin comunicado, que incluso llegaron a avisar a la policía a ver si te había ocurrido algo. ¿Qué nos puedes contar de Yellowstone? Creo que otra vez el tema del turismo no te gustó bastante, ¿no? O no te gustó demasiado, mejor dicho. Efectivamente, sí, bueno, Yellowstone, bueno, eso es el parque creo que más me gustó, pero lo que no me gustó fue el tema del turismo. O sea, era un auténtico circo lo que había allí. Era turistas por todos lados, haciendo fotos por todos lados, a los bisontes, a los osos, a los alces, las fumarolas que había. La verdad es que espectacular. Y estuve varios días, acampé y con la moto me movía a todos lados, ¿no? Todo lo que quería ver, pero sí que es cierto que el tema del turismo no me gustó nada. En Cody visitas la casa de Buffalo Bill y estuviste también en el paraje donde tiene lugar la batalla de Little Bill Horn, ¿no? En junio de 1876, donde la coalición india de Toro Sentado y Caballo Loco derrotan al general Custer, ¿no? Ese era otro de los objetivos de mi viaje, ¿no? Ver Little Bill Horn, vamos, eso lo tenía claro, tenía que llegar. Cuando veo dónde mataron, que está allí justo el sitio donde mataron al general Custer, cómo fue la batalla y todo, la verdad es que me encantó. Lo que más me sorprendió, lo que más me gustó, es que justo había una tribu acampados un poquito más abajo y estaban rindiendo homenaje a la batalla y fue espectacular, como tuvieron
pues 24 horas tocando los tambores, cantando, durmiendo, estuve allí con ellos y bueno, para mí fue algo especial. Vuelves a entrar en Canadá y ahí, bueno, pues visitas las cataratas del Niágara, ¿no? Que es, supongo que un auténtico espectáculo de la naturaleza, ¿no, Fabi? Me gustó y no me gustó, precisamente porque la verdad es que se ven las cataratas muy bien en las fotos y en los vídeos, pero justo detrás hay un montón de hoteles, hay norias, hay una feria, y eso es otra de las cosas que no me gustan. Me gustaron mucho más las cataratas del Iguazú que las del Niágara. Son más impresionantes las del Iguazú. Pasas por la ciudad de los rascacielos, por Nueva York, por la ciudad del viento, Chicago, y regresas a España. Te recibe en Cáceres el grupo de moteros Extremadura 1550. Y después de esa experiencia vital, Fabi, en la que dices que, bueno, que el 70% del viaje fue muy duro, que del 30% restante el 15% fue bueno y que el otro 15% fue especial. ¿Qué lección de vida has sacado de esta experiencia, Fabi? Bueno, a ver, o sea, para mí lo mejor que una persona puede hacer es viajar, ¿no? O sea, no hay nada que puedas hacer hoy que garantice el dinero en 20 años, ¿no? Entonces, y ese es el principal escollo, el dinero, ¿no? Entonces, se puede viajar con poco dinero, realmente disfrutar del viaje. El dinero resuelve situaciones, pero muchas veces no da sentido a tu vida, ¿no? Entonces, cuando yo llego a España, realmente me doy cuenta que todo lo que necesitaba era lo que tenían las 3 maletas de mi moto. O sea, una vez que llego aquí a España, otra vez quiero el coche, quiero el ordenador, quiero la televisión de 55 pulgadas con Smart TV, el móvil, tal. Y yo todo eso no lo necesitaba durante el viaje. Todo lo que tenía era un pantalón, unas zapatillas, el móvil, el ordenadorcito y poco más. Y era el tipo más feliz del mundo. Entonces, una vez que vengo aquí, pues te das cuenta que tu vida cambia y que realmente no es lo que quiero. Creo que te estás planteando repetir este viaje por tus 50 cumpleaños. ¿Estás ya con preparativos o lo tienes todavía de momento en proyecto? Bueno, lo tengo en proyecto. O sea, me gustaría hacer tantísimas cosas. Lo que pasa es que ahora la vida cambia y bueno, está mi madre ahí que vaya mayorcita y me da apuros dejarla. Y tengo proyectos de negocios y bueno, pero sí, quiero que a los 50 años intentar, a lo mejor no 8 meses, como fue pero 3, 4, 5, intentar, pues no sé, África, Asia, incluso hacer lo mismo otra vez, ¿no? Algo diferente, el transiberiano en moto, Mongolia, no lo sé, probablemente África. África es un continente que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que dentro de un par de añitos o 3 algo haré. Y antes de emprender esos otros viajes, bueno, pues la pregunta del millón, Fabi. ¿Habrá libro de este viaje ruta por América o eso ya es una batalla perdida? Bueno, yo te he prometido el escribirlo, pero me tienes que ayudar. Y si me ayudas, lo hacemos, porque sí que es cierto, bueno, ya te lo he dicho alguna vez, que va cambiando la percepción que tengo del viaje hace unos años a la que tengo ahora, ha cambiado. Y ya no cuento las cosas como las contaba antes. Y creo que se está perdiendo un poquito la chispa, ¿no? Entonces, sí que es cierto que habría que escribirlo. Tengo bocetos, tengo escritos por todos lados y habría que hacer ese libro, porque la verdad es que es único, es parte de tu vida, para mí de lo mejor que he hecho en mi vida y debería escribirlo, sí. Pues, ya te lo he prometido. Lo que pasa es que no acabo de arrancar. Ya sabes que no soy yo mucho de redes sociales y de escribir, pero bueno, soy muy malo escribiendo. Espero que algún día cumplas esa promesa, porque bueno, ver plasmado tu viaje en un libro, bueno, yo creo que te va a reconfortar bastante y te va, bueno, a enorgullecer más todavía de lo que ya estarás por el hecho de haber cumplido el sueño de mucha gente, Fabi, que muchos de ellos nos planteamos pues un cambio y por los miedos de los que hablábamos al principio, finalmente no nos decidimos. Tú fuiste un valiente, diste el paso, te liaste la manta a la cabeza y cumpliste el sueño de tu vida. Así que darte las gracias, Fabi, por tu tiempo y por contarnos esta experiencia.
Muchísimas gracias a ti. Muy bien, Fabi, un saludo y hasta la próxima. Bueno, igualmente un saludo. Y regresó. Sí, señores, vaya que sí regresó. Y lo hizo para demostrarse a sí mismo que los sueños pueden cumplirse cuando uno se lo propone firmemente. Volvió con el pellejo intacto y la mochila atestada de recuerdos. No todos los días sale uno a hacer las Américas y regresa al cabo de los meses convertido en una persona distinta de la que partió. Estoy convencido de que las enseñanzas de aquel viaje resultaron de mayor calado y profundidad que las que haya podido recibir en cualquier aula de cualquier escuela, instituto o facultad universitaria, al igual que lo estoy de lo afortunado que debe sentirse Fabi por llevar a buen término lo que otros muchos posponemos a la menor oportunidad con tal de seguir acomodados en nuestra lánguida rutina diaria. Ese es el primer gesto de valentía que hay que reconocerle. No acobardarse ante la dificultad del proyecto, no adelantarse a los inconvenientes que evidentemente iban a presentarse a lo largo del camino. Y esa también es la primera lectura que tenemos que extraer. Debemos confiar en nosotros mismos a la hora de enfrentarnos a los retos que nos propongamos. Ser conscientes de que habrá obstáculos que afrontar, pero no por ello debemos abandonar nuestros propósitos, menos aún si resulta que lo que perseguimos es un sueño que cumplir, por muy utópico que pueda parecernos. Debemos persistir e insistir en el intento. Amigo Fabi, no sé si te haces cargo de lo que conseguiste y del impacto que con tu viaje puedas haber tenido en tu círculo de amigos, conocidos y familiares. Piensa que algunos de los que aún tenemos una cita pendiente con nuestros proyectos de futuro, habremos de reconocer, si algún día llegamos a conquistarlos, que tú fuiste uno de nuestros catalizadores para emprenderlos. Y es por eso que te animo más que nunca para que te pongas, sin mayor demora, a la tarea de dejar por escrito las páginas que reflejen el caudal de experiencias acumuladas durante aquel viaje. No retrases por mucho más tiempo este nuevo desafío, que cada día que pasa se ve amenazado por el fantasma del olvido. Míralo por el lado bueno. Cuentas con la ventaja de que solo tienes que entregarte a la tarea de rememorar lo vivido, sin necesidad de que las musas de la inspiración acudan a tu llamada de auxilio. Y tampoco tienes que echar mano de la imaginación para inventarte nada, que eso sí que podría suponer un esfuerzo añadido. Única y exclusivamente tienes que sentarte delante del ordenador. A partir de ese momento, estoy seguro de que surgirá la magia y los recuerdos brotarán con la misma naturalidad con que los viviste. En cuanto te pongas a ello, el resultado te reportará más satisfacciones que quebraderos de cabeza. No permitas dejar en el terreno del olvido la que hasta ahora ha sido la gesta de tu vida. Y en fin, queridos oyentes, hasta aquí el episodio de hoy. Me despido de vosotros agradeciendo vuestra atención y hasta una próxima ocasión.